Bueno, pues en principio agradecemos la presencia de quienes estáis aquí físicamente para seguir esta rueda de prensa y también a quienes hacen el seguimiento por la red en esta ingeniería de rueda de prensa que hay que montar ahora para comparecer. Vamos a intervenir 4 personas, vamos a intentar ser precisos, entonces os comento yo el orden y cuál va a ser la temática que cada una de estas personas va a abordar y entramos directamente a ello. Es verdad que queríamos haber hecho esta rueda de prensa en otro momento, pero antes, quiero decir, pero los perímetros provinciales a los que estábamos sometidos, estos cierres perimetrales, nos impedían coincidir, ¿no? Porque esta es una coordinadora de ámbito autonómico y esto ha hecho que se retrase una valoración que seguramente era necesaria desde el punto de vista social de lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma, con la pandemia, con la gestión, etcétera. De tal manera que en principio va a hablar, la primera persona va a ser Susana Simón, que es de la plataforma de la Sanidad de Valladolid, y hará una descripción general de nuestra valoración de este momento. En segundo lugar hablará Carmen Franganillo, que es de la plataforma de León, y ella explicará lo que para nosotros significan los presupuestos recién aprobados de la Junta de Castilla y León por lo que se refiere a la sanidad. En tercer lugar hablará Cristina María, que es de la plataforma de Quintanar de la Sierra, en Burgos, que dará la visión desde el ámbito rural, que quizás ha sido uno de los más azotados por la gestión sanitaria en este tiempo. Y finalmente diré yo unas cosas. Soy Ignacio Fernández, de Comisiones Castilla y León, un poco como síntesis. Este es el plan y vamos a intentar ser precisos. Así que, Susana. Bueno, pues buenas tardes. Desde luego, bueno, cuando planteamos el hacer esta rueda de prensa somos conscientes de que hay muchas cuestiones que podríamos valorar de la situación sanitaria que tenemos actualmente en nuestra comunidad, pero nos vamos a concretar en los que nos parecen, y así nos lo trasladan los vecinos y las vecinas a las diferentes plataformas, que son los que generan más rechazo. El tema de las consultas no presenciales, ¿no? Que ya sabemos que la actividad primaria, pero no nos vamos a cansar de decirlo, es una actividad esencialmente presencial y que cuando esto no es así, pues evidentemente se pierden muchos elementos de comunicación, tanto por parte de los pacientes con ese contacto directo con nuestros profesionales, como por parte de estos para poder hacer una evaluación de los problemas sanitarios que tenemos en unas buenas condiciones, ¿no? La atención, como decimos, tiene y debe de ser presencial. Por eso exigimos que se restablezca cuanto antes. Desgraciadamente somos conocedoras, ¿no? Todas las personas de las situaciones que está sufriendo la población de nuestra comunidad por no haber visto a un médico en persona, o bien se han agravado patologías o desgraciadamente han tenido un desenlace fatal y... Sí. Sí, porque yo le meto... Estaba comentando que desgraciadamente todas hemos conocido, ¿no?, a través de
los medios de comunicación que nos gustaría recordar aquí, ¿no? Los casos de Lidia González, Lidia Bayona y Sonia Sainz, que han muerto, que murieron por cáncer sin ningún tipo de tratamiento, y algunas, en algún caso, sí que lo hubiera visto un solo médico de manera presencial. Y sobre todo estamos hablando de que la propia consejería reconoce que hay un 21% de casos oncológicos sin detectar. Nos parece de verdaderamente dramático. Estamos cansadas de enterrar a personas por la COVID-19, pero también por enfermedades que, si hubieran sido diagnosticadas, se podrían haber tratado y el resultado de su evolución sería diferente. No, nos parece que en una sociedad no se puede tolerar que ocurra esto. Y no nos sirve de excusa, que le sirve para todo, que esta comunidad no hay profesionales. Y si todo esto es grave, como ya comentará luego la compañera, en el medio rural, desde luego es insoportable. Nos sentimos muy abandonadas por la administración. Creemos que tienen toda la razón en demandar una atención sanitaria digna, se viva donde se viva. Eso es cuidar de la gente de esta comunidad, gestionar el sistema para dar solución a los problemas. Llevamos denunciando desde que existen las plataformas en la comunidad que no hay un plan para solucionar los problemas sanitarios, que no lo hay. Llevamos años denunciando que el problema que se preveía que iba a suceder con el tema de cubrir las jubilaciones de nuestro personal sanitario, y no se ha puesto ni un solo plan de trabajo en serio para solucionar el problema. Y nuestros profesionales, pues una vez que han acabado la formación, siguen emigrando porque las condiciones laborales y profesionales que aquí se les ofrecen son totalmente vergonzantes, ¿no? Y sin recursos humanos, como decíamos antes, difícilmente se puede dar una asistencia sanitaria de calidad, como se merece la población. Pero no hay plan serio ni para este problema ni para ninguno de los que ahora mismo la atención sanitaria de nuestra comunidad, a nuestro modo de ver, necesita. Y respecto a la gestión de la pandemia en esta comunidad, desde luego sí se han tomado muchas medidas coercitivas, en que tampoco se mejoran los resultados respecto a otras comunidades autónomas en donde estas no han sido tan restrictivas. Pero no podemos negar que han repercutido en la profundización de la mala situación económica de miles y miles de familias, que desde luego eso deteriora y muy gravemente la salud, entre otras, sobre todo la salud mental. Se ha olvidado, como decíamos antes, que todo no es COVID, y no se ha dado respuesta en condiciones a otros problemas de la salud de la población, muy especialmente salud mental y violencia de género, además de las patologías oncológicas. Los datos que vemos en la prensa sobre las enfermedades no diagnosticadas, el número de pruebas diagnósticas sin hacer, las operaciones sin realizar, es dramático. Y en cuanto a la vacunación, pues a nuestro modo de ver está siendo un auténtico caos, ¿no? Retrasos, contratos opacos, proveedores que no cumplen, falta de organización, incumplimientos de los ritmos y, como siempre, improvisando. Y bueno, nos seguimos reafirmando también en el tema, por ejemplo, de la cuestión de los cribados, ¿no? Y nos apoyamos en toda la literatura científica sobre esta cuestión que así la avala, que tal como se están llevando a cabo en esta comunidad tiene una utilidad completamente marginal e irrelevante, debido al sesgo de la población donde se hace el cribado. En cambio, se vende muy bien como un titular de propaganda, y lo entendemos, porque sus titulares han sido desastrosos. Los malos datos de la gestión de la pandemia, nuestros mayores abandonados en las residencias, sin atención presencial, con los resultados que hemos comentado antes, desgraciadamente terribles en la población, las listas de esperas enormes, sin cubrir la falta de personal sanitario para atenderlos en condiciones. Necesitan titulares de prensa, se necesitan titulares de prensa por parte de la consejería en los que la opinión pública, que no tiene por qué saber realmente la utilidad de los cribados, pues se lleve la impresión de que se está haciendo algo. Lo que sí que podría ser efectivo, y ahí como propuesta lo dejamos, como están haciendo en otros lugares, es hacer un proyecto de secuenciación del genoma del virus, ¿no? Eso sí que da un impulso, si se da un impulso, a ese proyecto de nuestra comunidad, sí que genera información realmente útil para combatir la pandemia en los próximos meses, que nos quedan muchos. Conocer las mutaciones, como decía la Unión Europea, que necesitaríamos conocer por lo menos un 5% de cómo están, de secuenciar genéticamente los casos de coronavirus. Eso significaría armarnos de herramientas para, como decíamos, los próximos meses, y eso sí que nos parece de utilidad. Ya, como quítase la compañera. Hablará sobre si los presupuestos recién aprobados pueden ir por la vía que afrontamos. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta jornada.
Desde la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública queremos transmitir nuestro parecer sobre los presupuestos de la Junta de Castilla y León en un breve análisis que os presentamos ahora, que vamos a hacer. En resumen, estos presupuestos son los presupuestos de la mentira. Para el 2021, Sanidad anuncia que dispondrá de un presupuesto de 4.366 millones de euros. La diferencia en cuanto a los anteriores presupuestos del 2018, que fueron los últimos que realmente se hicieron, es de 777 millones de euros. Y sin embargo, teniendo en cuenta la inyección económica extraordinaria de 1.266... ¿Sí? ¿Se llama mal? Vale. Sí. Es que la mascarilla no ayuda, ¿eh? No ayuda nada. A ver, comienzo. Sí, no sé. Vale. Otra vez. Desde la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública queremos transmitir nuestro parecer sobre los presupuestos de la Junta de Castilla y León en materia sanitaria con un breve análisis de los mismos. En resumen, estos presupuestos son los presupuestos de la mentira. Para el 2021, Sanidad anuncia que dispondrá de un presupuesto de 4.366 millones de euros. La diferencia en cuanto a los anteriores presupuestos, que fueron los del 2018, es de 777 millones de euros. Sin embargo, y teniendo en cuenta la inyección económica extraordinaria de 1.266 millones de euros que se ha recibido en Castilla y León por parte del Gobierno y supone el 1,1% del PIB de la comunidad autónoma, y dado que desde el 2018 no habían sufrido incremento presupuestario alguno, e incluso descendieron en el 2020, durante el año de la pandemia, se gastó menos, se invirtió menos en sanidad, estos presupuestos son insuficientes y están engrosados artificialmente. Además, en el corto y medio plazo, deberemos afrontar las complicaciones y el deterioro de la sanidad surgidas durante la pandemia. El aumento de las listas de espera, el abandono asistencial de las patologías, el aumento de los problemas de salud mental derivados de la crisis, no podrán afrontarse sin una apuesta clara por un modelo público de salud primarista. Los presupuestos son insuficientes porque durante años se han ido recortando, deteriorando el sistema para dejarlo en manos de las empresas privadas. Son insuficientes porque ni siquiera se han subido de acuerdo al IPC en los últimos años, si echamos las cuentas de los últimos 6 años. Y lo valoramos en comparación con el IPC. No llegan ni siquiera a incrementarse de acuerdo a ese IPC, mucho menos a incrementarse de acuerdo a las necesidades que tenemos actualmente. No sirven para volver a la calidad asistencial de hace 15 años. Además, queremos dejar patente que el principal reto en materia presupuestaria en sanidad no es cuánto, sino cómo y dónde se invierte. Necesitamos un modelo de salud primarista, donde el 25% de los fondos se destinen de manera finalista a la atención primaria, bastión principal de la resistencia ante el coronavirus y bastión principal en materia de salud en sanidad. Sin esto estaremos posibilitando que en el futuro se vivan situaciones como la que estamos pasando. Debemos eliminar las derivaciones y las privatizaciones, lo que supondría contar con más fondos para reforzar la sanidad pública y abrir plantas cerradas en los hospitales, reforzar los centros comarcales y ampliar contratos a profesionales. Las plataformas en defensa de la sanidad pública exigimos mayor transparencia en cuanto a las derivaciones directas desde los hospitales, fondos que aparecen como públicos en los presupuestos, pero que muchas veces acaban en manos de empresas como HM Hospitales, por poner un ejemplo, hay muchas más, por derivaciones directas a expensas de lo que cada gerente decida y sin que estos datos figuren en la página de transparencia. La Junta saca pecho con un porcentaje del 7,5% del PIB para sanidad en este año, pero la realidad es que en el 2020 solo invirtieron 3.542 millones de euros, que significa un 4,9% del PIB. Esto en medio de una pandemia mundial. Ridículo. Y significó además el cierre de los consultorios, una falta importante de recursos para hacer frente a la COVID-19, el 21,4% de los casos de cáncer, como ya decía mi compañera, no están siendo diagnosticados, la merma de la calidad asistencial es evidente. Esto se traduce en muertes, en huida de profesionales y en el desmantelamiento de lo público.
para engordar, por supuesto, los beneficios privados. Solo el UBU ha supuesto en los últimos años un sobrecoste de más de 600 millones de euros por su privatización, más las derivaciones directas a San Juan de Dios y a distintos grupos empresariales. Ahí se nos está yendo el dinero de todas y todos. Desde las plataformas pedimos a Verónica Casado que deje clara la hoja de ruta del diseño de la asistencia del futuro, como ella la llama, y que ponga fin al proceso privatizador y de desmantelamiento de la atención pública y lo público, que aunque viene de lejos, claramente ha aprovechado la crisis pandémica para acelerar este proceso, como excusa. Bueno, pues Cristina María, que decíamos desde aquí, Canal de la Sierra, Burgos, nos da esa perspectiva desde el punto de vista rural. Hola, buenos días, gracias por asistir. En el mundo rural, la precaria situación sanitaria en relación a la escasez de profesionales y la falta de planificación han hecho que esta situación todavía se agrave más con la COVID-19. Desde el medio rural reivindicamos el derecho a una sanidad pública de calidad independientemente del lugar donde uno habite. Mantener abiertos y activos los consultorios locales y con ellos sus consultas, y no de forma telefónica. Dotar de la plantilla necesaria de profesionales sanitarios y de un equipo multidisciplinar, considerando las características de población envejecida y dispersa del medio rural. Necesitamos servicios de pediatría efectivo, si queremos conseguir fijación de población en las zonas rurales. Porque debido a estas carencias, esta situación está aumentando el riesgo de muerte de los ciudadanos y contribuyendo a la despoblación. Las características geográficas, climatológicas, socioeconómicas, de infraestructuras y poblacionales de nuestra comarca no ayudan a tener una sanidad digna que proteja nuestra salud, un derecho que todos los ciudadanos deberíamos tener. Además, en nuestro caso, estamos en una zona de puerto de montaña y a 85 kilómetros del UBU. Durante 15 años hemos vivido cómo recortaban los servicios sanitarios en nuestros pueblos, ocasionando en muchos casos la muerte de nuestros ciudadanos en las puertas de urgencias por falta de medios y de profesionales. Hagan de una vez su trabajo para que todos nosotros, los ciudadanos abandonados de los ámbitos rurales, podamos volver al nuestro, tranquilos por nosotros y por nuestras familias y no tengamos que dedicar tiempo a recordarles nuestros derechos. Agradecer al ámbito rural y a la Plataforma Ciudadana Serrana y a sus alrededores, que gracias a las movilizaciones se van consiguiendo cosas, aunque hay que seguir movilizándose, hasta conseguir nuestros derechos. ¡Basta ya! Necesitamos una atención sanitaria primaria y de primero. Muchas gracias. Bueno, y remato yo. ¿Se oye ahora este micrófono? Bueno, entonces, como veis, el dibujo que hemos hecho, bueno, es suficiente, yo creo que no. Hay mucho que sintetizar, es difícil. En cualquier caso, durante todo este tiempo de 2020, es verdad que las plataformas han tenido una vida notable, sobre todo en el medio rural. Es cierto que la coordinación ha sido muy complicada y es verdad que nuestra salida pública se ha ido postergando por estas circunstancias, como coordinadora. Pero nunca como ahora ha habido tantas plataformas en defensa de la sanidad pública en Castilla y León, a pesar, ya digo, de que la coordinación haya sido muy complicada. Y seguramente nunca, como en este año, ha habido tanta movilización en pequeños núcleos, no grandes manifestaciones que eran imposibles, pero sí en pequeños núcleos como en este tiempo. Luego la demanda aquí retratada está más que visible. Es verdad que la coordinadora de plataformas convocaron dos grandes manifestaciones, las dos, creo que seguramente mayores manifestaciones de naturaleza autonómica en 2018 y en 2019, en enero de aquellos años, con el lema "Nos duele la sanidad y nos sigue doliendo la sanidad". Bueno, no sé cuál podría ser el lema en este momento, si continuáramos esa misma línea de razonamiento, ¿no? Seguramente sería una sanidad en estado vegetativo. No hicimos ninguna convocatoria en enero de 2020 porque considerábamos que era un tiempo, llamémosle, de cortesía, con un gobierno que estaba arrancando. Y éramos generosas con ellos. Luego la realidad nos aplastó a todos y la generosidad se acabó. Quisimos haber comparecido en enero, precisamente en el aniversario de aquellas grandes manifestaciones. No fue posible, como dije al principio, pero hemos respaldado como coordinadora
todas y cada una de las acciones que se han ido llevando en todas y cada una de las localidades donde hay plataformas vivas. Y no solo en el ámbito rural, cada una con sus particularidades, naturalmente. Hemos respaldado y apoyado, faltaría más, las movilizaciones de los profesionales, de las profesionales de la sanidad, que razones sobradas tenían para hacerlo y las siguen teniendo. ¿Qué anunciamos nosotros, por lo tanto, en ese campo de la movilización? Queríamos dar hoy una fecha en primavera. Evidentemente no podemos, pero nuestro ánimo está, en cuanto el horizonte se despeje, y ojalá se despeje, convocar una movilización de naturaleza autonómica, de razón autonómica, de ámbito autonómico, seguramente no en el mismo formato que las que vivimos en 2018 y 2019, va a ser posible, pero sí aglutinaremos toda esa acción, toda esa fuerza de los distintos núcleos que se han estado moviendo en estos tiempos y la haremos visible ante la Consejería, con todas las cuestiones que aquí se han dicho y numerosas otras que, como bien sabéis, podríamos añadir. Y nada más, esto es lo que queríamos comunicar en este momento y no es poca cosa. En los pequeños núcleos rurales, con impotencia, Pues sí, con una impotencia enorme, porque estamos viendo que se están muriendo nuestros vecinos, nuestros familiares, amigos, cuando se puede hacer algo. Nosotros, como bien he dicho, estamos en un puerto de montaña, el tiempo en invierno es muy duro, nevadas enormes, y estamos a 85 kilómetros del hospital. Entonces, hay veces que la impotencia lo que te dice, ¿cómo se puede morir mi padre, mi amigo, en la puerta del centro consultorio porque no hay medidas para, por lo menos, un desfibrilador o un ataque al corazón y se nos mueren en las manos? Y no hay derecho a que no tengamos esos servicios mínimos que deberíamos tener. Entonces, pues es una angustia muy mala. Bueno, pues decir que es que desde la plataforma de Valladolid se convocó, bueno, con los colectivos del barrio convocamos ayer una asamblea en Delicias, una asamblea de vecinos que, bueno, que la verdad se acercaron alrededor de 200 personas y decidimos convocar una concentración para el próximo 12 de marzo en las puertas de la Consejería para que nos explique la consejera en qué va a consistir la reapertura de las especialidades, cómo, cuándo y qué especialidades va a dar servicio. Entonces, bueno, para que lo supierais. Se mandará una nota de prensa, pero aprovechando. Bueno, pues esto es un organismo vivo. Claro, digamos que las plataformas estables y que han seguido activas con sus peculiaridades y demandas específicas, como lo que ahora acaba de comentar Susana, pues había, que eran de las grandes ciudades, pues del orden de unas 12, 15 habían estado funcionando ya desde 2018 y antes. Lo que sucede ahora es que en el mundo rural ha explosionado la organización al hilo de los problemas que iban surgiendo a lo largo de la pandemia. Yo soy incapaz de decir ahora hasta qué número hemos llegado, ¿no? Porque también nosotros hemos tenido un problema, lógicamente, interno de enlace con todas ellas, porque eran movimientos espontáneos que iban surgiendo a la luz de los problemas que ocurrían. Pero se han duplicado como poco. Como poco, ¿eh? Y yo creo que me quedo corto. Esto es, por decirlo de una manera, el envés de la participación que formalmente debería existir en los órganos, en los consejos de salud.
la articulación de plataformas en todas y cada una de las localidades grandes y pequeñas de la comunidad autónoma demuestra que los consejos de salud, que son los canales de participación de los usuarios y usuarias de la sanidad pública, no funcionan, han sido despreciados. Por eso las personas se unen y actúan.